Hola a todos de nuevo, el tema a tratar hoy es la infectología del género Rickettsia. Estos son un grupo de bacterias que hacen parte del filo Proteobacteria y a la clase Alpha-Proteobacteria, que son bacterias gram negativas. Entre todas las especies de Rickettsia, solo 12 son patógenas para el ser humano. Estas son denominadas como patógenos zoonóticos, ya que todas dependen de un vector artrópodo, tal como la garrapata, el piojo, la pulga o el ácaro para su transmisión y o persistencia en el medio ambiente. Estas bacterias son sucocobacilos pleomorfos intracelulares obligados. En cuanto a la microbiología, hay que hacer énfasis en que estas es un género de bacterias intracelulares obligadas, por lo tanto, estas deben estar dotadas de adaptaciones, como un genoma muy pequeño, la capacidad de entrar a las células eucariotas mediante vacuolas fagocíticas y una vez dentro romperlas para liberarse del citoplasma, donde poseen la capacidad de usar el citoesqueleto celular huésped para su motilidad entre células e intracelular. Esta bacteria se nutre de diferentes metabolitos intracelulares, indispensables para su crecimiento y reproducción, mediante un sistema de transporte de ATP, aminoácidos, azúcares fosforilados y enzimas metabólicas. Finalmente, ocasiona lisis celular, permitiendo su dispersión por el cuerpo e infección a otras células del cuerpo. La membrana de esta célula está compuesto por ácido diaminopimélico y lipospolisacáridos, que se tiñen mediante el método Jiménez o con naranja acridina. Estas bacterias se clasifican serológicamente mediante el reconocimiento de los epítopos de las proteínas OMPA y OMPB. Finalmente, estas bacterias no pueden estudiarse en cultivos convencionales, por lo que no pueden clasificarse por la morfología de sus colonias ni aislarse fácilmente. La patogenia comienza con la inoculación por picadura o contaminación de una lesión en el humano, siendo el responsable de la inoculación la contaminación la pulga y el de la picadura el resto de los hematófagos artrópodos. Una vez traspasada la primera barrera, la bacteria se disemina por los vasos linfáticos y sanguíneos hasta la circulación, infectando las células endoteliales y, para el caso de la especie Rickettsia cari, los macrófagos. Esto lo realizan las primeras etapas mediante las proteínas OMPA, OMPB, SCA1 y SCA2. Una vez que la bacteria entra dentro de las vacuola o el fagosoma, esta libera fosfolipasa D y hemolicina C, para así entrar al citoplasma, donde al final ocasiona la necrosis de la célula infectada y se dispersa a otras células aledañas mediante la manipulación del citoesqueleto por SCA2 y RICA, o lejanas por lisis celular. Este proceso produce vasculitis. En general, la vasculitis ocurre potencialmente en todos los vasos pequeños del sistema circulatorio, lo que causa edematización del tejido, hipovolemia, hipotensión e hipoalbuminemia. Además, la vasculitis causa hemorragias múltiples y un síndrome parecido al de coagulación intravascular diseminada, pero mucho más leve, que genera trombocitopenia. Por ejemplo, estos cambios en el encéfalo generan un dolor de cabeza intenso y daños neurológicos de diferentes grados. En cuanto a la epidemiología, la pobreza, la vida rural, las guerras y vivir con animales infectados como mascotas son factores de vulnerabilidad para estas infecciones. En cambio, el alcoholismo, la vejez y el déficit genético de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa son factores de susceptibilidad para la enfermedad. También toma un rol muy importante los ciclos del vector infectante y su comportamiento. El cuadro hemático de un paciente con infección activa podrá evidenciar leucocitosis con neutropenia y trombocitopenia. Las transaminasas se verán elevadas, al igual que la lactato deshidrogenasa y la creatinina sinasa. La severidad y el conjunto de los síntomas, signos y complicaciones de las enfermedades causadas por este género varían por especie, pero la mayoría de estas son compartidas. Todos poseen en común un dolor de cabeza intenso, fiebre mayor a 38.9 grados Celsius en los 3 días de prodromo y rash cutáneo que es variable en presentación. Otros síntomas generales son la mialgia, las náuseas, el vómito, el dolor abdominal y diarrea. Las complicaciones que son generadas por algunas bacterias de este género son la disfunción orgánica múltiple, la encefalopatía, neumonía y edema pulmonar.
además de falla renal y miocarditis intersticial. Las riquezas inicialmente se dividieron en dos tipos según el tipo de enfermedad causada, las que causan la fiebre macular o de las montañas rocosas y las que causan el tifus. La infección por este patógeno se diagnostica mediante serología 7 a 10 días después de la infección, PCR de una biopsia infectada e inmunohistoquímica de la biopsia infectada. También se puede intentar el aislamiento de esta bacteria de la sangre mediante un medio de cultivo celular, lo cual no es muy viable. La infección por este género se trata con doxiciclina, tetraciclina o clorafenicol, coordinado con fluidoterapia. La respuesta inmune del paciente frente a estas bacterias es celular. Primero, las células dendríticas reconocen el patógeno por el receptor TLR4 de manera que estos activan la acción de las células natural killer, matando las células infectadas. En cuanto a la respuesta adaptativa, los sistemas de aclaramiento de la sangre, una vez se ha establecido la respuesta humoral, actúan en conjunto con la acción de los linfocitos CD8 y la secreción de interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. Dentro del grupo de tifus se encuentra la Rickettsia typhi y la Rickettsia prowazekii. La Rickettsia typhi posee como vector la pulga de la rata, que transmite la bacteria a la dermis mediante sus heces en la piel, que entra en sitios pruriginosos localizados en las picaduras y las mordeduras de la pulga. La enfermedad es llamada tifus murino endémico, caracterizada por un periodo de incubación de 11 días, seguido por síntomas prodrómicos que son escalofríos, fiebre, mialgias, cefalea intensa, astralgias, náuseas, vómitos, malestar general y exantema maculopapular. La Rickettsia prowazekii posee como el vector el piojo humano, el cual debe consumir sangre humana infectada para poder infectar al humano. Esto es debido a que el piojo también suele morir por la infección. El contacto de las heces del piojo infectadas con heridas en la piel o con las mucosas son los eventos infectantes y el piojo se comporta de manera que deja a su huésped cuando desarrolla fiebre o simplemente se mueve a otro humano por el contacto directo. El periodo de incubación es de una semana. La enfermedad es llamada tifus epidémico y se caracteriza por fiebre alta, postración, tos, cefalea intensa y un exantema en la porción superior del cuerpo. Si no se trata, puede evolucionar a insuficiencia renal y disfunción multiorgánica. Los pacientes sin tratamiento pueden permanecer infectados con formas latentes de Rickettsia prowazekii, que se pueden reactivar en un evento de inmunosupresión o pueden comenzar epidemias una vez el vector pica al portador. Dentro de los grupos de las fiebres maculosas se encuentra la Rickettsia cari y la Rickettsia rickettsii. La primera es transmitida por la chinche de ratón o los ácaros por medio de sus picaduras. La enfermedad puede presentarse como viruela ricketsiozoica o rickettsiosis vesicular y rickettsiosis variceliforme, las cuales no son letales. Esta se caracteriza por la aparición de una pápula que evoluciona a escara con halo edematoso en sitio de inoculación que puede ser múltiple. Un periodo de incubación de 10 a 17 días, tras los cuales aparecen la fiebre, escalofríos, malestar general, cefalea y mialgia. Además de un exantema macular 2 a 6 días posinfección. La Rickettsia es transmitida por garrapatas como la garrapata de los perros y la garrapata estrella solitaria, además de los ácaros. Esta, como ya se mencionó, requiere de pasar desapercibida mientras se alimenta de la sangre del humano durante mínimo 6 horas antes de causar la infección. El retirar las garrapatas de forma incorrecta y destruirlas libera también hemolinfa infectante. La enfermedad se suele denominar fiebre maculosa de las montañas rocosas. Se caracteriza por poseer un periodo de incubación de una semana, con síntomas prodrómicos inespecíficos los primeros 3 días y aparición de exantema macular en muñecas y tobillos que se disemina a las extremidades y al tronco. Presentar complicaciones graves que la hacen mucho más letal si no es tratada a tiempo, 7 a 15 días después del inicio de los síntomas. En estos casos graves se presenta hipovolemia, hipoazoemia prerrenal, hipotensión, daño cardíaco, neumopatía y lesiones al sistema nervioso central.
En esta exposición se intentó resumir las enfermedades causadas por las bacterias del género Rickettsia, de forma que se escogieron las más características para abarcar la variedad de vectores que las transmiten. Así que con este video acabas de aprender las características generales de la infectología de las enfermedades causadas por rickettsias, características de la infección por la especie Rickettsia typhi, características de la infección por la especie Rickettsia powaseki, características de la infección por la especie Rickettsia acaris y características de la infección por la especie Rickettsia rickettsii. Gracias.